Mis padres, Mario y María, acababan de mudarse a Fernandópolis. Es un municipio tranquilo, en el interior de Sao Paulo, con buena gente, paisajes bonitos y un clima acogedor. Ellos compraron la casa nueva con el dinero de la indemnización y planeaban vivir allí con la jubilación. Mi padre siempre fue muy trabajador, pero las cosas cambiaron cuando yo aún era pequeña. Todo comenzó con un trágico accidente. Mi hermano mayor estaba jugando detrás del carro de mi papá, un carrito en la mano y una sonrisa en el rostro. Papá, distraído, no lo vio cuando dio marcha atrás en el carro. De repente, los gritos de las personas cortaron el aire. Cuando él se dio cuenta de lo que había pasado, ya era demasiado tarde. Mi hermano ya no tenía vida. Ese acontecimiento devastó a nuestra familia. Mi padre, aunque sabía que fue un accidente, nunca pudo perdonarse. La culpa y el disgusto se apoderaron de él de una manera que nadie podía aliviar. Empezó a beber, y cada trago era un intento frustrado de olvidar lo que había hecho. Al principio, tratábamos de ayudarlo. Mi madre, una mujer fuerte, hacía de todo para mantener a la familia unida. Pero el alcohol dominaba a mi padre cada vez más. Bebía cada vez más, hundiéndose en un pozo sin fondo de arrepentimiento y tristeza. Las noches eran las peores. Mi padre, atormentado por los recuerdos, apenas podía dormir. Yo escuchaba sus pasos pesados por la casa, el sonido de la botella golpeando la mesa, los sollozos ahogados. La casa que debería haber sido un nuevo comienzo se transformó en un lugar de dolor y sufrimiento. Una noche, todo cambió. Estaba oscuro y silencioso, y escuché un ruido extraño que venía del cuarto de mis padres. Mi corazón se aceleró y un frío recorrió mi espalda. Me levanté despacio, con miedo de lo que podría encontrar. Cuando llegué a la puerta, vi a mi padre sentado en la cama, la botella caída en el suelo y sus manos temblando. Sus ojos, llenos de lágrimas, encontraron los míos. Murmuró algo sobre el pasado, sobre la culpa que lo consumía. Mi madre estaba a su lado, tratando de consolarlo, pero yo sabía que él necesitaba más que palabras de consuelo. Su dolor era profundo, y ninguno de nosotros sabía cómo aliviar ese sufrimiento. En ese momento, me di cuenta de que necesitábamos ayuda. Mi madre también lo entendió. Decidimos buscar a un profesional, alguien que pudiera ayudar a mi padre a enfrentar sus demonios. Sabíamos que el camino sería largo y difícil, pero estábamos determinados a encontrar una manera de curar nuestras heridas y reconstruir nuestra familia. Tal vez por eso mi madre decidió comprar una casa en el interior. Allí, además de la casa, había un patio enorme donde mi padre, ahora jubilado, podría cultivar un huerto de árboles frutales, criar algunos animales y, quién sabe, olvidar un poco la tragedia que marcó nuestras vidas, la pérdida de mi hermano. Ella también esperaba que dejara de lado el maldito alcohol, ya que sin ocupación, seguramente pasaría los días en la cantina. Sin embargo, incluso con todas estas actividades, mi padre todavía se sentía atraído por la bebida. Cuidaba del huerto de árboles frutales, de los animales y, por último, de los pájaros. Pero después de eso, nadie podía detenerlo. Salía y se iba directo al bar. Mi madre pensó que el interior lo alejaría de la bebida y de la culpa que lo consumía, pero no fue así. Una tarde, sucedió lo inesperado. Mi madre había terminado de lavar los platos, y mi padre ya había cuidado de los animales, del huerto de árboles frutales, del huerto y de los pájaros. Dijo que iba al bar a tomar una copa. Todos sabíamos que eso era mentira, nunca tomaba solo una copa, sino varias, y siempre era alcohol. Aquella tarde, tomó su bicicleta roja y se fue a un bar más lejano, en otro barrio. En ese bar, jugaban a las cartas y al dominó, y él quería participar, además de, por supuesto, beber. Un anciano entró y se sentó al lado de mi padre. El anciano pidió una copa también, y comenzaron a conversar. Las copas iban y venían, y el tiempo pasó. Llegó la hora de que mi padre se fuera, pero el nuevo amigo que había hecho en el bar lo invitó a ir a su casa. Al principio, mi padre se negó, diciendo que ya era tarde y que necesitaba volver a casa, donde mi madre lo esperaba. Pero el anciano insistió.
Ofreció algo a lo que mi padre no pudo resistirse, una cachaca especial, sacada directamente del alambique, que él decía que era la mejor que mi padre había probado. Cansado de insistir, mi padre finalmente aceptó, pero dejó claro que sería solo una copa, ya que necesitaba volver a casa. Caminaron durante un buen rato, y la casa del hombre estaba muy lejos, prácticamente en medio del monte. Cuando llegaron, mi padre se dio cuenta de que había olvidado su bicicleta en el bar, pero al ver la botella con esa cachaca especial, ni siquiera se acordó de eso. Bebieron y conversaron, y cuando mi padre se dio cuenta, ya eran las 11:30 de la noche. Estaba embriagado y sabía que necesitaba irse. Se despidió del nuevo amigo y comenzó el camino de regreso a casa, sin la bicicleta. La oscuridad del camino y la distancia hacían que la vuelta fuera aún más difícil. Tropezaba y caía, luchando por mantener el equilibrio y la dirección. Cada paso parecía un desafío, y el miedo de no llegar a casa crecía con cada momento. Mi madre, preocupada, esperaba ansiosa, temiendo lo peor. El camino que él seguía era completamente diferente del habitual. No conocía ese lugar, y el viejo que lo llevó vivía en medio del monte. Cuando mi papá decidió regresar, la dificultad fue enorme. Era de noche, y la oscuridad hacía todo aún peor. No podía encontrar el camino de vuelta y, estando borracho, la situación se volvía aún más desesperante. Cada paso parecía una batalla. Estaba completamente desorientado en medio del monte. Caminó un buen tramo, intentando encontrar una salida, pero sin éxito. Intentó regresar a la casa del viejo, pero ni eso lograba. Estaba perdido, sin saber hacia dónde ir, y el desespero comenzó a apoderarse de él. Mientras tanto, en casa, mi madre estaba en pánico. Encendía velas para todos los santos, rezaba fervorosamente y se preguntaba qué podría haberle pasado a mi papá. Nunca se había atrasado tanto. Sí, él bebía, pero siempre regresaba a casa a la misma hora. Ahora, ya pasaba de la medianoche, y ella no podía ocultar el nerviosismo. Caminaba de un lado a otro, con las manos temblorosas y el corazón apretado. ¿Qué le habrá pasado?, pensaba. ¡Ay, Dios mío, ay, Dios mío, qué le habrá sucedido! Esto no me huele bien. Mi papá, por su parte, ya desesperado, comenzó a llorar. Estaba perdido en la oscuridad, en un lugar que no conocía, sin saber qué hacer. Las lágrimas fluían fácilmente, agravadas por el estado de embriaguez. Caminaba sin rumbo hasta que encontró un pequeño claro, un descampado en medio del monte. Fue allí donde se acomodó, recostado en un matorral, lleno de preocupaciones por mi madre y nosotros, sus hijos. La oscuridad de esa noche era profunda, una de esas noches sin luna, en las que no se ve nada frente a los ojos. Sentado en el claro, mi papá sentía el peso de la situación. Mi madre, en casa, rezaba y lloraba, mientras él, perdido en el monte, solo pensaba en cómo regresar con nosotros. Las horas pasaban lentamente, y cada sonido en el bosque parecía amplificar su miedo y desespero. De repente, mi papá escuchó el sonido aterrador de un cascabel de víbora, muy cerca de él, allí en el claro. El sonido parecía venir de un nido de serpiente escondido en la maleza donde él estaba apoyado. Con la oscuridad de la noche, no podía ver exactamente dónde estaba la serpiente, pero el cascabel era inconfundible. Y cuando la víbora empieza a agitar el cascabel, es señal de que está lista para atacar. Aunque estaba borracho, mi papá sabía del peligro mortal. Si lo mordía, el veneno podría matarlo rápidamente si no recibía ayuda a tiempo. El pánico se apoderó de él. Estaba inmovilizado, sin saber hacia dónde moverse. Si salía de allí, podría tropezar directamente con la serpiente. Perdido en la oscuridad, no podía ver ni un palmo frente a sus ojos. Fue entonces cuando sintió algo extraño. Como si alguien se estuviera acercando. Para su alivio momentáneo, el cascabel de la víbora se detuvo de repente. Pero el miedo volvió cuando se dio cuenta de que no estaba solo. ¿Quién es? ¿Quién está ahí?, preguntó, con la voz temblorosa de pavor. En la oscuridad, una pequeña mano, parecida a la de un niño, tocó la suya. Se llevó un susto enorme. Quiso correr, pero la oscuridad y la embriaguez se lo impedían.
No podía ver el rostro de quien fuera, pero por la pequeña mano, parecía un niño. Y ese niño empezó a jalar su mano. Asustado y desesperado, mi papá preguntó varias veces, ¿quién eres? ¿Quién eres? Pero el niño no respondía. Solo lo jalaba de la mano. Mi papá pudo darse cuenta de que, incluso en la oscuridad, el niño vestía una capa de lluvia amarilla. Sin embargo, no podía ver su rostro. El niño lo guió durante un buen rato. Poco a poco, mi papá comenzó a reconocer el camino de regreso a casa. Ya cerca de casa, la duda seguía atormentando su mente. ¿Quién era ese niño que conocía tan bien el camino, que lo llevó sano y salvo a través de la oscuridad? Finalmente, cuando llegaron muy cerca de casa, el niño soltó la mano de mi papá y dijo, «Soy yo, papá. Te amo». En ese instante, él reconoció la capa de lluvia amarilla y las botas que su hijo usaba el día del accidente. «Mi hijo. Mi hijo», gritó, pero el niño desapareció tan misteriosamente como había aparecido. La emoción se apoderó de él. Las lágrimas corrían por su rostro mientras gritaba el nombre de su hijo. La presencia del niño, aunque por un breve momento, le hizo sentir una mezcla de alivio y profunda tristeza. Sabía que había sido guiado por algo más allá de la comprensión, una presencia que quería asegurarse de que él volviera a casa sano y salvo. Al llegar a casa, mi mamá lo abrazó fuerte, sin entender completamente lo que había pasado, pero aliviada de tenerlo de vuelta. Mi papá estaba inconsolable, llorando sin parar. Mi mamá, que también estaba desesperada y afligida por su ausencia, comenzó a llorar aún más cuando lo vio llegar. Él, entonces, entre lágrimas, le pidió perdón. No solo por esa noche, sino por todo lo que la hizo pasar desde la tragedia en que accidentalmente atropelló y mató a mi hermanito. Le pidió disculpas, repetidamente, por todo el sufrimiento que le causó debido a la bebida. Con la voz embargada por la emoción, prometió que nunca más pondría una gota de alcohol en su boca. Le contó a mi mamá sobre la experiencia sobrenatural que tuvo, no vas a creerlo, pero estaba completamente perdido. Quien me salvó fue nuestro hijo. Fue él quien me trajo de vuelta a casa. Desde esa noche, mi papá nunca volvió a beber. Dejó de culparse por la muerte del hijo y se transformó en otra persona. El misterio de esa noche nunca fue resuelto, pero el cambio en mi papá fue evidente. Se convirtió en un hombre hogareño, dedicado y tranquilo. Su distracción ahora era cuidar el huerto, el jardín, los animales y los pajaritos. Y, sobre todo, se dedicó completamente a mi mamá, siendo el esposo dedicado que ella siempre mereció. Junior, salvaste a papá, decía, emocionado. Desde esa noche, nuestro papá dejó de atormentarse por la muerte del hijo y empezó a vivir en paz, con amor y felicidad junto a mi mamá. La armonía y el amor, que por tanto tiempo se habían perdido, volvieron a reinar en nuestra casa. Gracias, hermano. Descansa en paz, Junior, pensaba yo, sintiendo una profunda gratitud por haber aparecido esa noche y transformar nuestras vidas para siempre. Los días que siguieron a esa noche estuvieron llenos de cambios. Mi papá realmente se dedicó a su promesa. Las botellas de alcohol desaparecieron de la casa y él encontró una nueva rutina que le trajo paz. Pasaba las mañanas cuidando del huerto y el jardín, las tardes dedicándose a los animales y, al final del día, alimentaba y cuidaba de los pajaritos con un cariño que antes no existía. Mi mamá, aliviada, parecía haber rejuvenecido. El peso que cargaba en los hombros, causado por la culpa y el sufrimiento de mi papá, parecía haberse disipado. Empezaron a pasar más tiempo juntos, redescubriendo la felicidad que un día compartieron. Juntos, reían, cocinaban y hasta bailaban en la sala de estar, algo que nunca había visto antes. Pero a pesar de la alegría que volvió a llenar nuestra casa, el misterio de esa noche todavía flotaba en el aire. Yo tenía muchas preguntas y, a veces, veía a mi papá mirando al horizonte, pensativo. Era como si él también intentara entender lo que había sucedido. ¿Quién era ese niño que lo guió? ¿Será que realmente era el espíritu de mi hermano? Y, si lo era, ¿por qué apareció justo en ese momento? Una tarde calurosa, mientras estábamos todos sentados en la terraza,
mi papá empezó a contar más detalles de esa noche. Estaba perdido en medio del monte, y la oscuridad era tan intensa que no podía ver nada frente a mí. Cuando escuché el sonido del cascabel de la víbora, mi corazón casi se detuvo. Pensé que ese sería mi fin. Mi mamá tomó su mano, dándole fuerzas para continuar. Pero entonces sentí una mano pequeña agarrando la mía. Era como la mano de Junior, y me jalaba, guiándome por el camino correcto. Cuando me di cuenta, estaba cerca de casa. Fue un milagro. Sus palabras nos dejaron en silencio, absorbiendo lo que parecía ser una intervención sobrenatural. Empecé a creer que, de alguna manera, mi hermano estaba cuidando de nosotros, incluso después de tanto tiempo. Tal vez él quería que nuestra familia encontrara la paz que tanto necesitaba. Pasaron los meses, y mi papá continuaba firme en su nueva vida. El huerto y el jardín florecían, los animales prosperaban y los pajaritos cantaban alegremente todas las mañanas. Se convirtió en una persona de quien me sentía muy orgulloso, no solo por haber vencido la batalla contra el alcohol, sino también por haber encontrado el valor para enfrentar sus demonios. Pero la vida tiene una manera curiosa de sorprendernos. Una noche, mientras nos preparábamos para dormir, mi papá tuvo un sueño. Soñó con Junior nuevamente, solo que esta vez, mi hermano estaba sonriendo y señalando hacia algo en el horizonte. Al despertar, mi papá no podía sacar la imagen de su mente. Decidido a entender el significado del sueño, comenzó a investigar qué podría estar tratando de mostrar Junior. En los días que siguieron al sueño, la búsqueda de mi papá por respuestas se intensificó. Pasaba horas investigando y reflexionando sobre lo que Junior podría estar tratando de comunicar. Mi mamá y yo decidimos apoyarlo en esta búsqueda, creyendo que esto podría traer aún más paz a nuestra familia. Un sábado por la mañana, decidimos explorar una área cercana que mi papá siempre mencionaba con cierto misterio. Era un antiguo huerto abandonado, rodeado de historias y leyendas locales. Decían que ese lugar tenía una energía especial, algo que atraía a personas en busca de respuestas espirituales. Con mochilas en la espalda y el corazón lleno de expectativas, partimos. Al llegar al huerto, sentimos una atmósfera diferente. Los árboles, a pesar de estar descuidados, parecían vibrar con vida propia. Mi papá miraba a su alrededor, como si esperara encontrar algo familiar. Caminamos entre los árboles, escuchando el crujido de las hojas secas bajo nuestros pies y el canto de los pájaros que resonaba en el lugar. De repente, mi papá se detuvo frente a un viejo naranjo. Se quedó inmóvil, mirando fijamente algo en el suelo. Nos acercamos y vimos una pequeña cruz de madera, semi-enterrada entre las raíces del árbol. La cruz estaba desgastada por el tiempo, pero aún era visible. «Fue aquí», dijo, con la voz embargada por la emoción. «Fue aquí donde a Junior le encantaba jugar», continuó, mientras las lágrimas rodaban por su rostro. «No me había dado cuenta hasta ahora, pero es como si él nos estuviera guiando de vuelta a este lugar, el lugar donde fue más feliz». Mi mamá y yo lo abrazamos, compartiendo ese momento de profunda conexión y recuerdo. Pasamos la tarde en ese huerto, compartiendo historias y recuerdos de Junior. Cada risa y cada lágrima parecían aliviar un poco más el dolor acumulado a lo largo de los años. Mi papá, por primera vez en mucho tiempo, parecía estar en paz consigo mismo. Al final del día, mientras el sol comenzaba a ponerse, mi papá sugirió que plantáramos un nuevo árbol en homenaje a Junior. Elegimos un joven naranjo y lo plantamos con mucho cuidado. Fue un momento simbólico, representando un nuevo comienzo, no solo para el árbol, sino para todos nosotros. En los días siguientes, volvimos varias veces al huerto para cuidar del nuevo árbol. Cada visita reforzaba nuestro vínculo familiar y la certeza de que Junior siempre estaba con nosotros, de alguna manera. El árbol comenzó a crecer fuerte y saludable, como un símbolo de renovación y esperanza. Pero la historia no terminó ahí. Durante una de esas visitas al huerto, encontramos una vieja caja de metal enterrada cerca de la base del antiguo árbol. Curiosos, la abrimos y encontramos dentro fotografías, cartas y pequeños juguetes que pertenecían a Junior. Era como si él hubiera dejado un tesoro para nosotros, una colección de recuerdos para reconectarnos con su espíritu y su alegría. Mi papá,
emocionado, sostuvo uno de los juguetes y dijo, Junior siempre estará con nosotros, en nuestros corazones y en nuestras memorias. Vamos a honrarlo viviendo nuestras vidas de la mejor forma posible, con amor y felicidad. El descubrimiento de la caja y la plantación del árbol trajeron una nueva luz a nuestras vidas. Nuestro hogar, antes lleno de tristeza y arrepentimiento, ahora rebosaba de amor y recuerdos felices. La búsqueda de mi papá por respuesta se había transformado en una jornada de redención y unión para todos nosotros. Los meses pasaron y el naranjo creció robusto, con sus hojas verdes brillando al sol. Cada visita al huerto se convirtió en una tradición para nuestra familia, un momento de reflexión y renovación. La caja de metal con las pertenencias de Junior ganó un lugar de honor en nuestra casa, y sus recuerdos se convirtieron en un faro de esperanza y amor. Cierta mañana, mientras estábamos en el huerto, mi papá encontró un antiguo diario de anotaciones de Junior, escondido bajo una piedra cerca del viejo árbol. Las páginas estaban amarillentas por el tiempo, pero aún eran legibles. Al abrirlo, fuimos transportados a los pensamientos y sentimientos de mi hermano. Había escrito sobre sus sueños, sus aventuras en el huerto y su amor por la familia. Las palabras de Junior eran simples, pero llenas de vida. Hablaba de cómo el huerto era su lugar favorito en el mundo, donde se sentía libre y feliz. Cada entrada en el diario era un recordatorio del espíritu vibrante y curioso de mi hermano. Mi papá leyó en voz alta un pasaje que decía, espero que algún día todos podamos estar juntos aquí, felices y en paz. Esas palabras resonaron profundamente en todos nosotros. Decidimos restaurar el antiguo huerto en homenaje a Junior, transformándolo en un lugar de belleza y serenidad. Con el tiempo, otros habitantes del pueblo se enteraron de nuestra historia y se ofrecieron para ayudar. En poco tiempo, el huerto abandonado se convirtió en un jardín comunitario, un lugar de encuentro y celebración para todos. La transformación del huerto trajo consigo una serie de nuevos eventos y actividades. Organizamos picnics, fiestas e incluso noches de narración de cuentos, donde los niños de la comunidad se reunían para escuchar sobre las aventuras de Junior y la importancia de mantener vivos los recuerdos de los seres queridos. Mi papá, antes un hombre atormentado por el pasado, se convirtió en un pilar de nuestra comunidad, siempre dispuesto a ayudar y compartir su sabiduría. Una noche, durante una de esas sesiones de narración de cuentos, un hombre anciano se acercó a mi papá. Se presentó como el antiguo dueño del huerto y contó que él también había perdido a un hijo años atrás. Este lugar tiene una energía especial, dijo. Siento que nuestros hijos están aquí, cuidándonos. Esas palabras tocaron profundamente a mi papá. Se dio cuenta de que el huerto no era solo un lugar de recuerdos, sino también de sanación. El dolor que él cargaba estaba siendo transformado en amor y conexión, no solo para nuestra familia, sino para toda la comunidad. Los años pasaron, y el huerto floreció, al igual que nuestra familia. Mi mamá y mi papá eran vistos frecuentemente caminando de la mano entre los árboles, sonriendo y riendo como nunca antes. Yo crecí y seguí mi propio camino, pero siempre volvía al huerto para recordar a Junior y las lecciones de amor y resiliencia que nos enseñó. Cierta tarde, mientras cuidaba del jardín, mi papá encontró algo brillante entre las raíces del naranjo que plantamos. Era un medallón dorado con una foto de nuestra familia dentro. Nunca había visto ese medallón antes. Al mostrárselo a mi mamá, ella recordó que era un regalo que había encargado para darle a él en el cumpleaños de Junior, pero que nunca pudo entregar. Sosteniendo el medallón, mi papá sintió una paz profunda. Era como si Junior estuviera enviando un mensaje de amor y unión, recordándonos que, incluso en medio del dolor, siempre hay espacio para el amor y la esperanza. Pasaron los años y el huerto se convirtió en un punto de referencia en nuestra comunidad. Cada árbol, cada flor y cada fruto llevaban un poco de nuestra historia, una historia de superación, amor y renovación. El naranjo que plantamos en homenaje a Junior creció fuerte y bello, y su fruto dulce se convirtió en un símbolo de esperanza para todos los que visitaban el huerto. Mi familia floreció junto con el huerto. Mi papá, ahora un hombre de paz y serenidad, encontró un propósito ayudando a la comunidad. Se dedicaba a cuidar del huerto y a contar la historia de Junior, compartiendo las lecciones que aprendimos con todos los que estaban dispuestos a escuchar. Mi mamá,
siempre a su lado, irradiaba la alegría de alguien que encontró la verdadera paz. El huerto se convirtió en un lugar de celebración. Organizamos festivales, bodas y reuniones comunitarias allí. Los niños corrían y jugaban entre los árboles, y sus risas llenaban el aire con la misma alegría que Junior trajo a nuestra familia. La historia de Junior y la transformación de mi papá inspiraban a todos los que la escuchaban, creando un legado de amor que se extendía más allá de nuestras propias vidas. Una tarde soleada, mientras caminaba por el huerto, me encontré con una placa que los habitantes del pueblo habían instalado. En ella estaba escrito: Huerto de Junior, un lugar de memoria y esperanza. Sonreí, sintiendo una profunda gratitud por todo lo que habíamos construido. Mi papá, ahora con el cabello canoso, me encontró cerca del naranjo. Sostenía el medallón dorado que había encontrado años atrás. Él está siempre con nosotros, dijo con una sonrisa serena. Junior nos mostró el camino hacia la paz. Al mirar juntos el atardecer, supimos que habíamos hecho algo verdaderamente especial. Nuestro huerto no era solo un jardín, era un lugar donde el dolor se había transformado en amor, donde la tristeza había dado lugar a la alegría, y donde el espíritu de Junior vivía en cada rincón. Y así, con el corazón lleno de amor y gratitud, cerramos nuestra jornada de sanación y renovación. El huerto de Junior continúa floreciendo, y su historia sigue inspirando a todos los que la escuchan. Si te gustó esta historia, por favor, dale like y suscríbete al canal para más historias emocionantes e inspiradoras. Gracias por acompañarnos en esta jornada.